Hola, soy Marta Poncela, me he preparado el MIR este año en la academia y hoy estoy aquí para hablar con vosotros del diagnóstico diferencial del derrame pleural. Este es un tema muy preguntado en neumología que hay prácticamente todos los años y es importante que poco a poco lo vayamos controlando. Es verdad que es un tema muy amplio y vamos a intentar resumirlo en unos pocos minutos y quedarnos solo con las cosas más importantes. Así que vamos a por ello. Mirad, imaginaos que os presentan a un paciente que tiene un dolor pleurítico, tos y fiebre. Además, exploráis al paciente y tiene percusión mate, disminución del murmullo vesicular y disminución de las vibraciones vocales. Bueno, cuando en un paciente con esta clínica nos den una percusión mate, ya tenemos que ir sospechando que se pueda tratar de un derrame pleural. Para saberlo, para confirmarlo, tenemos que realizar una radiografía. Una radiografía postero-anterior en bipedestación en la que vamos a ver este aumento de densidad en el pulmón derecho que tiene en su región superior una concavidad. Además, podríamos ver un desplazamiento del mediastino hacia el lado contrario con una tráquea que en este caso no se ve pero puede aparecer desplazada hacia el lado sano. Bueno, eso es típico del derrame pleural. Cuando en un paciente nos encontremos ante un derrame pleural, lo que tenemos que hacer es una toracocentesis, excepto en el caso de la insuficiencia cardíaca, que en ese caso pues no hace falta realizar la toracocentesis salvo en determinadas circunstancias. Bueno, cuando nosotros realizamos esta toracocentesis al paciente con derrame pleural, lo primero que queremos saber es si el paciente presenta un exudado o un trasudado. ¿Y cómo los distinguimos? Bueno, pues viendo si el paciente cumple criterios de exudado pleural, que son estos que vemos aquí. Estos criterios han sido preguntados ya en el MIR y es importante que os lo sepáis. Para ello traemos esta regla. Mirad, las proteínas tienen que ser mayores a 3 gramos, las protresinas mayores de 3. La LDH tiene que ser mayor de 200, la L2H mayor de 200. O bien que nos hablen de un cociente proteínas pleurasuero mayor de 0,5, que es el número impar, o LDH pleurasuero mayor de 0,6, que es el número par igual que el 200. Bueno, si nuestro derrame cumple estos criterios de exudado, lo vamos a diagnosticar de exudado pleural y vamos a intentar buscar la causa. Si no cumple los criterios, pensaremos en un trasudado pleural. Las causas más frecuentes de trasudado pleural son la insuficiencia cardíaca, la cirrosis y el síndrome nefrótico. En cuanto a las causas de exudado pleural tenemos muchas, pero sobre todo acordaos de las dos más frecuentes, las neoplasias y las infecciones, sobre todo la tuberculosis y el empiema pleural. También son causas de exudado las colagenopatías, la ruptura del esófago y la pancreatitis. Importante que tengáis en cuenta que existe un tipo de patología como es el tromboembolismo pulmonar que nos puede dar tanto trasudados como exudados. Lo más importante, lo que más nos preguntan en el MIR todos los años son los exudados pleurales, así que es en lo que nos vamos a centrar. Para ello hemos traído esta tabla en la que vemos las características diferenciales de cada uno de ellos. Es una tabla que tiene muchas características, pero no os agobiéis porque vamos a quedarnos solo con lo importante. Mirad, por un lado tenéis que recordar las causas que bajan la glucosa. Y igual que ocurría en la meningitis, todo lo que baja la glucosa suelen ser el cáncer y las infecciones bacterianas. Por tanto, las neoplasias, la tuberculosis y el empiema van a bajar la glucosa, van a tener una glucosa baja en el derrame pleural. Pero también tenéis que recordar que la artritis reumatoide se caracteriza por tener la glucosa más baja de todas. Es la que suele cursar con una glucosa más baja en el derrame pleural. Vale. El pH por lo general no nos suele importar mucho. El que más nos importa, como ahora veremos, es el del empiema. Y vamos a analizar unas características específicas de cada uno de estos exudados. Mirad, en las neoplasias solemos tener un aspecto serohemorrágico y nos suelen hablar de células atípicas. Es importante que tengáis en cuenta que en los pacientes con estos exudados pleurales de las neoplasias tenemos que hacer para diagnosticarle una biopsia pleural. Lo mismo ocurre en la tuberculosis. También es necesaria la biopsia pleural para el diagnóstico. Y en este tipo de exudados lo que nos encontramos son linfocitos y un hada mayor de 45, muy característico de la tuberculosis. Para poder diagnosticar a un paciente de un empiema pleural, tiene que cumplir estos criterios. Tener un pH muy bajo, menor de 7,2, ya hemos dicho que eran los que tenían el pH más descendido, la glucosa menor de 40 y polimorfonucleares. Además, recordad que como es una infección bacteriana, suele tener un líquido turbio y nos pueden hablar, aunque no es obligatorio, nos pueden hablar de una tinción de Gram o de un cultivo positivo. La artritis reumatoide ya hemos dicho que era la que cursaba con una glucosa más descendida y no suele requerir tratamiento. De la pancreatitis, recordad que puede aparecer una amilasa pancreática elevada
que tampoco requiere tratamiento, y de la ruptura del esófago también recordad que encontramos una amilasa salival alta. Bien, vamos a ver una serie de preguntas para repasar estos conceptos. Mirad, nos hablan de un paciente de 50 años que tiene un derrame pleural y nos dicen que tiene un cociente proteínas pleura-suero de 0,8, es decir, mayor de 0,5, y un cociente LDH de pleura-suero mayor de 0,6, en este caso de 0,9. Bueno, vemos que sí que cumple nuestros criterios de exudado pleural. Vale, ya sabemos que nuestro paciente tiene un exudado pleural, que es lo primero que tenemos que saber, y podemos descartar la causa de exudado que nos da en las respuestas, que es la opción número 2. No se va a tratar de una insuficiencia cardíaca porque es un trasudado. ¿Vale? Para poder saber cuáles de estas que nos dan, tenemos que mirar el resto de características que nos dice el enunciado. Y nos hablan de linfocitosis sin atipias con un ADA de 64. Bueno, hemos dicho antes que un ADA alto era muy característico de la tuberculosis, pero es que además nos están hablando de linfocitosis. Este paciente lo que tiene es un derrame pleural tuberculoso. En el empiema pleural nos darían polimorfonucleares, en el mesotelioma células mesoteliales y en el infarto pulmonar puede ser un exudado pleural, pero no tiene por qué aparecer esta linfocitosis con el ADA elevado. Por tanto, elegiríamos la opción número 4. Ahora vemos otra pregunta que vamos a ir analizando poco a poco. Nos hablan de una mujer que tiene una neumonía para la que han iniciado tratamiento antibiótico, pero es que resulta que a pesar de iniciar ese tratamiento, la paciente persiste con fiebre, disnea y dolor pleurítico. Bueno, siempre que nos hablen de una neumonía y que ha sido tratada con antibiótico y a los días los pacientes siguen teniendo persistencia de fiebre, tenemos que pensar que se trate de un empiema pleural. ¿Vale? Nuestra paciente puede que presente un empiema pleural, vemos las características que nos dan y nos dicen que sí que presenta un derrame pleural con un pH muy bajo de 6,95 y una glucosa también muy descendida. Bueno, ya lo hemos dicho antes, los criterios de empiema consistían en ese pH bajo y la glucosa baja. En este caso, aunque no nos salen de polimorfonucleares y aunque nos digan que el GRAM es negativo, no descartamos que se trate de un empiema, sino que seguimos pensando que esto es un empiema pleural y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ante todo, en empiema pleural lo que hay que hacer siempre es dar tratamiento antibiótico e, importantísimo, drenaje. Por tanto, la única opción correcta es la que nos ofrece un drenaje pleural y sería la opción número 3. Este tipo de preguntas caen prácticamente todos los años y es importante que las vayamos poco a poco manejando. Recordad, neumonía en la que persiste la fiebre, tenemos que sospechar que se trate de un empiema y lo que hay que hacer es dar tratamiento antibiótico y hacer un drenaje pleural. Bueno, hasta aquí la clase de diagnóstico diferencial de los derrames pleurales. Es bastante amplio, pero bueno, quedaros con las cosas más importantes y nada, nos vemos en otro vídeo.